Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Varias cosas. ¿Os habéis dado cuenta? La Inmaculada de hoy al inicio del vídeo es un poco diferente. Es la Inmaculada Concepción, pero como la Virgen de Cacupé, la patrona de Paraguay. Y es un guiño a todos esos paraguayos buenos que conozco, pues que también nos acordamos hoy de ellos en nuestra oración. Y de nuestra diócesis, en las diócesis del País Vasco, también celebramos el Día del Seminario. Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. El sacerdocio y la importancia del sacerdocio aparecen otra vez en este lema. Damos gracias por nuestros seminaristas, pero también pedimos que nos pongamos en camino al encuentro con Cristo. No hay otro camino que ese encuentro. Por eso, al servicio de una iglesia en camino, el servicio que tiene el sacerdocio y al que se forman los seminaristas es para una iglesia que se encuentra con Cristo. Por eso, en este día de hoy, en la primera lectura, nos aparece la lectura del Génesis, donde se ven desnudos. Se ven desnudos porque han perdido la vestidura de Dios. La confianza que pierden Adán y Eva con Dios, haciendo caso a la serpiente, les hace verse desnudos. Desnudos ante el mundo. Desnudos porque ya han perdido esa vestidura de Dios que nosotros recuperamos el día de nuestro bautismo, cuando somos revestidos con la vestidura blanca. Por eso, en el Salmo, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. El Señor hace maravillas en nuestras vidas y estamos llamados a vivirlas todos. No podemos dejar de lado esas maravillas que hace el Señor. Y por eso la segunda lectura nos ofrece el himno cristológico de los Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido a nosotros antes de la fundación del mundo. Precioso himno que nos lleva de la mano a ser gloria y alabanza en esta fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que acaba con el Evangelio del sí de María, con el Evangelio del 25 de marzo, el sí de la Virgen al ángel. Ella es capaz de dar sí, ella es la que recibe la palabra, alégrate, le pide el ángel, alégraos, nos pide a nosotros, alegraos, estad alegres. Esa es una de las condiciones de ser cristiano, estad alegres. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos que vivir en ese estar alegres. Tenemos que tratar de vivir en la gracia, igual que la Virgen dice en el Evangelio, llena de gracia. Nosotros tenemos que tratar de vivir en gracia en nuestra vida. Estamos llamados para vivir esa gracia porque el Señor está con nosotros. El Señor esté con vosotros es el saludo de la Eucaristía y es lo que nosotros también recibimos. El Señor, nuestro deseo, que esté con nosotros. Es en este día que María es el arca de la alianza. María es la que espera en el Señor. Por eso tenemos que recorrer nuestro propio camino personal como lo hizo María, para encontrar a Cristo en nuestras vidas, en la vocación a la que cada uno estamos llamados, en la vocación al ministerio ordenado, a la vida laical, a la vida religiosa, cada uno ya respondiendo, como este día que dice, sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, cristianos al servicio en una iglesia en camino, para el camino que nos lleve a Cristo. Si el camino no nos lleva a Cristo, no vale para nada. El único camino que vale en nuestra vida cristiana es aquel que nos lleva a Cristo en la Eucaristía, a Cristo en los pobres, a Cristo de tantas maneras, pero Cristo siempre. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. La Inmaculada Concepción es la fiesta que celebramos, que es tan fundamental para nosotros que comienza la oración hablando de ella. Es el lugar, el vientre materno, donde Cristo se encarnó.
y se encarnó en favor nuestro. Por eso le preservó de todo pecado, para que Cristo tuviera su morada durante 9 meses, igual que era Él, sin pecado. Igual a todos nosotros, excepto en el pecado. Por eso en esta fiesta pedimos la intercesión de la Virgen María, para que vivamos, o por lo menos tratemos de vivir como lo hizo ella, limpia de todo pecado, llamados a ser esperanza en este mundo y llamados a la vida eterna. Somos hijos de la luz, que vamos a la luz. Señor, recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como a ella la preservaste limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por su poderosa intercesión, limpios de todo pecado. En la oración sobre las ofrendas pedimos al Señor que reciba complacido el fruto de la creación que ha dejado en nuestras manos, y que nosotros lo hemos transformado en vino y pan, para que sean su sangre y su cuerpo. Todo esto lo hacemos en la fiesta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Que entre las ofrendas que presentamos se encuentre también nuestro deseo de parecer alejados del pecado y limpios de todo mal, transformado sean su cuerpo y su sangre por medio de la invocación del Espíritu Santo, ese Espíritu que hizo que Cristo mismo se encarnara en la Virgen María. Porque preservaste a la Virgen María de toda mancha del pecado original, para que en la plenitud de la gracia fuera digna madre de tu Hijo, y comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Este prefacio nos sitúa en la teología, pero también en la espiritualidad de la Virgen María y en la historia de la salvación. Primero, con la preservación de todo pecado a la que todos estamos llamados, pero que solo ella posee. Cuando nosotros tratábamos de construir el reino, necesitamos de la gracia, y ella es la llena de gracia. Pero de la gracia necesita también de nuestra buena voluntad, como diría Santa Teresita de Lisieux. María, no. Ella estaba preservada de todo pecado porque iba a ser la Madre de Dios. Theotokos, en griego. Una cosa interesante que nos dice es esta, que es comienzo e imagen de la Iglesia. La Iglesia se reúne en torno a la Madre de Dios para tenerle a Él como centro. Y o lo hace así o no se puede hacer nada. El prefacio acaba haciendo un paralelismo entre la Virgen sin pecado y el Cordero que quita el pecado del mundo. Es de ella que nace aquel que va a arrasar al pecado del mundo. Además, nos dice y nos muestra que la Virgen es abogada nuestra y ejemplo de santidad. Qué gran abogada y qué gran ejemplo tenemos. Señor Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular en su concepción a la Inmaculada Virgen María. Acabamos la celebración con la referencia al sacramento que hemos recibido, que es el Hijo que nació de Santa María Virgen, aquel que repara en nosotros los efectos del primer pecado, y que por esa misma razón su madre fue preservada de él, al Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo y tiene misericordia de nosotros.